Bueno, pues ahora en la siguiente mesa vamos a ver pues, ese seguimiento, ¿no?, que ha tenido que verse obligado pues, nuestros médicos a hacer a los pacientes en ese periodo de pandemia con el COVID, y que bueno, pues nos ha hecho también aplicar de ingenio para que bueno, pues aplicar las tecnologías a ese seguimiento que bueno, pues como decía, nos vimos obligados en su momento y que podemos poner en práctica para bueno, pues resolver problemas diarios bueno, pues en ese tratamiento diario. Y bueno, pues tengo el honor de moderar esta mesa rodeado de tres profesionales. Me acompaña la doctora Cristina Ramos, neumóloga y responsable de la Unidad de Fibrosis Quística de Vigo. El doctor Antonio Álvarez, neumólogo del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y coordinador de la Unidad de Adultos de Fibrosis Quística de este hospital. Y la doctora Pilar Cebollero Rivas, especialista en neumología, doctora en medicina, experta universitaria en organización y gestión de servicios sanitarios, jefa de servicio de neumología del Hospital Universitario de Navarra, profesora asociada del área de medicina de la Universidad Pública de Navarra. Y bueno, pues hoy también nos quería haber acompañado un compañero de la Asociación Gallega, que también presido, y que bueno, pues por circunstancias de salud precisamente pues nos acompaña hoy de forma telemática, que es Antonio Arroyo, que no sé si ya está conectado. Sí, ya lo vemos ahí. Hola, Antonio. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues precisamente, ¿no?, justo motivos por los que te han obligado a estar hoy aquí de forma telemática, pues son pues lo que pone en valor este tipo de aplicación, ¿no?, la telemedicina como una parte de seguimiento a distancia y de acercar a los profesionales y a los pacientes cuando bueno, pues las circunstancias no puedan, e incluso también pues para optimizar ese seguimiento, ¿no? Cristina, en Galicia se está realizando pues unos pasos importantes en el SERGAS, en el Servicio Gallego de Salud, para integrar la telemedicina en la fibrosis quística de la mano de la Asociación de Pacientes. ¿En qué consiste y qué medios aplica? Vale, si queréis yo tengo preparada una presentación en la que hablo un poco de lo que es la telemedicina, qué evolución ha tenido antes del COVID, durante el COVID y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, la verdad es que la telemedicina, aunque parece que es algo nuevo, no me pasa la presentación. Bueno, pero yo os lo cuento igual. Aunque parece que es algo nuevo, lo llevamos haciendo desde hace un montón de tiempo, porque telemedicina implica intercambio de información relacionada con la salud. Y eso en el siglo XIX, desde que tenemos el telégrafo, hay datos de que en la Guerra de Secesión de Estados Unidos se utilizaba la telemedicina para resolver consultas médicas. ¿Qué pasa? Que llega el siglo XX, llega Internet, llega el Big Data, nuevas aplicaciones y surge, entre otras cosas, la M-Salud, esas aplicaciones móviles que nos pueden dar un valor añadido. La telemedicina es algo que si ya tiene un transcurso en el tiempo, dadas las ventajas que tiene, ha llegado para quedarse. ¿Qué ventajas nos ofrece? Viene a responder algunas preguntas que hasta ahora nos hacíamos con la medicina tradicional. Por ejemplo, ¿por qué tengo que consultar si me encuentro bien? Pregunta que cada vez nos hacen más esos afortunados que pueden beneficiarse del Kaftrio. Han pasado de estar muy enfermos a por primera vez empezar a encontrarse un poco bien y no entienden por qué tienen que seguir visitando a múltiples especialistas. La telemedicina nos puede solucionar este aspecto y además nos puede ayudar a coordinarnos con los centros de referencia y hacer valoraciones multidisciplinares. Otra de las preocupaciones más frecuentes de los pacientes es saber si puedo predecir que voy a tener una exacerbación para cogerla y tratarla a tiempo. A lo mejor monitorización de síntomas y de algunos parámetros como la función pulmonar nos pueden ayudar a predecir estas exacerbaciones. Otra de las cosas que nos está pasando con los moduladores es que los pacientes, como empiezan a encontrarse bien,
empiezan a abandonar medicación, dejan el suero salino, dejan los antibióticos nebulizados y con la telemedicina una de las cosas que podemos hacer es no solo controlar la adherencia, sino ayudarles a dar formación por esta pregunta que nos decía antes Irene. No presupongáis que este medicamento lo sé hacer, enséñame a hacerlo. Y esto lo podemos hacer a través de telemedicina sin necesidad de ir al hospital. Y por supuesto, como hemos aprendido del COVID, vamos a reducir los riesgos de transmisión cruzada. Pero no todo es tan bonito. También tenemos algunos inconvenientes. Esta telemedicina no puede sustituir en ningún caso a la asistencia presencial. La exploración física y la relación médico-paciente está muy por encima de todo esto. No solo eso, sino que hay un término que no viene en la literatura y yo creo que para la telemedicina es importante, y es la infoxicación. Vamos a decirle a nuestros pacientes que monitoricen sus síntomas, se hagan espirometrías cada cierto tiempo, controles de esputo, miles de parámetros que muchas veces les hace sentirse más enfermos. Y que a lo mejor no todos tienen la capacidad de entender lo que suponen todas estas pruebas que les hacemos hacer. Nosotros sabemos entender que a lo mejor una caída del FVC de 100 mililitros no tiene importancia porque puede depender de la técnica de la espirometría, pero a lo mejor para ellos es una caída muy importante y de repente piensan que está mucho peor y no siempre significa esto, ¿no? Si hacemos telemedicina tenemos que incidir mucho en la formación. Lo que sí que está claro es que para implementar la telemedicina tenemos unas necesidades en nuestro Sistema Nacional de Salud. La primera de ellas es que hay una Ley General de Protección de Datos que tenemos que cumplir y esto tiene que venir guiado por un consentimiento informado, ya que puede tener implicaciones legales. Lo segundo, necesitamos avanzar en tecnología para que esta telemedicina y esta telemonitorización esté incluida dentro de nuestra historia clínica electrónica. Y otra de las cosas que necesitamos es tiempo. Tiempo para organizar la consulta y tiempo para dedicarle a estas consultas telefónicas o de videollamada, tanto por parte de los pacientes como por parte de los profesionales. Nos ocurre de manera frecuente que cuando tenemos 25 pacientes en la consulta, las telefónicas decimos, bueno, las hago en un momento en la guardia. Y a lo mejor a las 7 de la tarde nuestro paciente está en la carnicería y preguntarle allí por cómo son las deposiciones o el esputo, pues no es el mejor momento, ¿no? Entonces hay que buscar un ambiente adecuado para tratar ciertos temas. ¿Hay evidencia de telemedicina en fibrosis quística? Sí, sí que la hay. Lo que pasa es que es muy heterogénea porque hay muchos términos que entran a formar parte. E-salud, telesalud, M-salud y cada estudio busca objetivos diferentes. Algunos hablan de ver si puedo hacer fisioterapia con telemedicina, otros si puedo mejorar la adherencia y la mayoría de ellos ver si pueden detectar de forma precoz las complicaciones, por ejemplo, monitorizando la función pulmonar. Aquí os muestro un estudio que es ADC, no es antes de Cristo, es antes del COVID, porque en telemedicina, como en todo, yo creo que hay una etapa antes del COVID como después del COVID, ¿no? Es el estudio EAIS, en el que pacientes con fibrosis quística se le monitorizó una serie de síntomas y la función pulmonar para predecir si así se detectaban precozmente las exacerbaciones. Sí que es cierto que 2 semanas antes de las exacerbaciones aumentaba la puntuación de los cuestionarios, pero la función pulmonar solo empezaba a caer en el momento de la exacerbación. Así que si queríamos cogerla de manera precoz, a lo mejor tenemos que incluir algún dispositivo más. Y así se plantearon también otros estudios como el SmartCare, que utilizaba la M-Salud, monitorizando pues, el número de pasos y actividad física que se hacía, el glucómetro, la saturación, básculas y también una serie de síntomas. En este estudio sí que se vio que no solo tuvo una muy buena acogida, sino que predecían las exacerbaciones hasta en un 88,6%, un área bajo la curva del 88%. No solo eso, sino que se atreven hasta clasificar 3 tipos de exacerbaciones en función de lo que les pasa a los pacientes. El primer tipo más relacionado con las pseudomonas, el segundo tipo más relacionado con antibióticos orales y una PCR más baja y el tercer tipo más relacionado con recaídas. Es decir, se estaba haciendo telemedicina en muchos países antes del COVID. Pero llega el COVID a España y la telemedicina se basa en tortícolis, el cuello pegado al teléfono, una mano en el ordenador, otra cubriendo papeles, porque no estábamos preparados, no teníamos la tecnología suficiente como para hacerla como debería hacerse. Y desde las diferentes sociedades científicas empiezan a salir recomendaciones de cómo debemos hacer esta telemedicina.
oye, pues para no estar preparados tampoco lo hicimos tan mal. En esta encuesta publicada por el doctor Mondejar nos dice que la mayor parte de las visitas, tanto programadas como no programadas, las hicimos por telemedicina. No solo eso, sino que supimos aprovechar las ventajas de esta pandemia. ¿Cuál puede ser una ventaja? ¿Alguien me puede decir? Pues, por ejemplo, cambiar el sistema de farmacia. Durante la pandemia se llevó por mensajería la medicación a casa y, bueno, en Vigo conseguimos tener un punto como el Covizauto, pero para farmacia, que los pacientes sin bajarse del coche tengan un punto de recogida y no tengan que entrar en el hospital. Es algo que se consiguió y ahora vamos a mantener, o sea que también supimos sacar provecho. Pero no todo lo hicimos bien. Hay un dato en el que vemos en esta encuesta que solo el 60% de los casos no se recogía esputo o solo se hacía durante las exacerbaciones. Y es lo que nos critican desde otras normativas. Ojo, si queremos hacer telemedicina en FQ, es absolutamente imprescindible hacer monitorización de esputo, monitorización de saturación y espirometría. Desde la SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología, también surgieron unas recomendaciones que abordan el tema de fibrosis quística y nos incluyen a los pacientes, incluyen casi todos, la verdad, mayores de 2 años, que acepten participar, que tengan acceso a un teléfono y que tengan acceso a Internet. Y nos recomiendan, pues eso, que tengamos un consentimiento informado, que vigilemos una serie de síntomas, que preparemos la consulta y le dediquemos un tiempo e idealmente monitoricemos saturación, peso, cultivo de esputo y vigilemos la medicación, efectos secundarios y que el resto de especialistas esté siguiendo a nuestros pacientes. Desde la Federación, en base a todo esto, surgió un proyecto de nuevos escenarios y nuevas actuaciones en telemedicina en el que participaron 18 pacientes de distintas comunidades autónomas. Uno de nuestros pacientes era el que iba a estar aquí hoy, que ahora lo tenemos en streaming, y participó en él. Luego nos puede dar un poquito la experiencia de participar en este proyecto de monitorización, en el que utilizamos fundamentalmente estos 3 aparatos que veis aquí. Bueno, el Spiro Home, que luego nos lo van a explicar seguro que mejor. El Tito Home, que es un aparato que nos permite hacer una auscultación cardíaca y pulmonar, lo tenemos aquí, luego si queréis lo podemos pasar y transmitir y grabar los datos. Y después el Zenoga MTX, que para todo lo que hace es un super pulsioxímetro. O sea, no solo mide la saturación y la frecuencia, sino que también la tensión arterial, glóbulos rojos, hemoglobina, pH, PCO2, PO2, electro, y hay una versión nueva que mide también la glucemia y tiene estudios de validación que son bastante potentes. Entonces, ese es un super pulsioxímetro, ¿no? En base a todo esto, planteamos nuestro proyecto. Tenemos que meter la telemonitorización para nuestros pacientes de forma reglada dentro de la historia clínica. Y así hemos planteado un proyecto que ya le falta poquito para rematar y a ver si para entrar en vigor. ¿Qué vamos a hacer en nuestro centro? Pues vamos a monitorizar unos parámetros que algunos hemos considerado obligatorios para recoger de manera semanal o mensual y otros parámetros que vamos a considerar opcionales. Los semanales vamos a recoger características relacionadas con el esputo, la purulencia, si tienen una hemoptisis, la tos. Otros parámetros relacionados con la disnea, la cantidad de ejercicio que hacen, el número de veces y si han modificado la ingesta. Otro relacionado con las deposiciones, número, aspecto, si tienen grasa, si tienen moco, y después otros parámetros de manera mensual. Para esto vamos a necesitar unos parámetros que van a ser recogidos por el paciente, como peso, altura, el número de enzimas pancreáticas que están tomando y la situación basal, y otros parámetros que esperamos sean recogidos por un gestor, como es en ese mes la necesidad de antibiótico oral, endovenoso, corticoides, cuáles son los inhaladores basales que se está tomando. ¿Con qué queremos hacer toda esta monitorización? Bueno, queremos contar con espirómetros domiciliarios para que los pacientes también registren de manera mensual su función pulmonar. Necesitaremos una báscula, un pulsosímetro, cuestionarios de calidad de vida y una cámara de fotos que bien puede ser el propio móvil para monitorizar algunas reacciones como pueden ser reacciones dérmicas o la purulencia del esputo. Hay algunos parámetros que hemos querido incluir como parámetros opcionales, que son, por ejemplo, el índice glucémico medido por el dispositivo Freestyle o de manera mensual, como son cuestionarios de calidad de vida específicamente diseñados para pacientes con fibrosis quística.
En Vigo tenemos bastante avanzado el tema de telemonitorización, de modo que ya se está realizando en distintas enfermedades, en hipertensión, en EPOC, en COVID. Entonces ya tenemos una plataforma dentro de la historia clínica electrónica, que es esta que tenéis aquí. Bueno, esto es dentro de mi historia clínica, el apartado de telemonitorización sería lo que salía, ¿no? Entonces lo que estamos creando es un perfil específico para fibrosis quística, de manera que si veis nos saldría en el mes. Pinchamos en el día en el que estamos y nos salen pues, las biomedidas, los cuestionarios, las videoconferencias, pues todo lo que queremos cargar queda registrado perfectamente en la historia clínica electrónica. ¿Qué nos falta para ponerlo en marcha? Nos falta todavía tecnología, porque todavía estamos consiguiendo ahí los espirómetros, tenemos que dar también algo de formación para que sepan cómo se hace. Estamos perfilando los sistemas de alarma, porque no nos tiene por qué avisar el sistema porque baje un punto la saturación. Tenemos que perfilar las alarmas de cada uno de los ítems que queremos medir. Y después nos hace falta un gestor que nos avise, nos diga esto es para llamarlo, esto lo tienes que ver ya, o que se ponga en contacto con el paciente para perfilar un poquito la gravedad de todo esto. Y esto es lo que más o menos estamos a puntito de poner en marcha. Pues sí. A ver, por la parte que me toca, porque también estoy metido de lleno en todo esto, decir que bueno, pues que es clave sobre todo la parte de incluir todo este registro en la historia clínica. Bueno, pues nosotros por experiencia a nivel de federación hemos intentado hacer un pequeño proyecto a nivel nacional que comentaba antes la doctora, y que bueno, pues que efectivamente bueno, pues nos dimos cuenta de la necesidad de que esto tendría que llegar directamente a la historia clínica, que el propio sistema pues diera alarmas, y bueno, pues fue parte de la experiencia, del aprendizaje de toda la situación. Y lo que sí podemos sacar de provecho de toda esa experiencia ha sido pues que efectivamente no todo el mundo va a ser capaz de adaptarse y de ser capaz de llevar este sistema de telemedicina, y que bueno, pues que luego la gente que sea receptiva sí que necesita un periodo de aprendizaje, sobre todo de manejo, que aunque bueno, son aparatajes bastante sencillos y fáciles de manejar, pues siempre tiene la tecnología lo que tiene, ¿no? Que a veces funciona y a veces no funciona, y cuando no funciona es cuando vemos ahí que tiene que haber una pequeña destreza, ¿no?, por parte de la persona que lo maneja. Y bueno, pues tenemos la suerte de que la administración ya tenía esa plataforma y la hemos aprovechado, y esperamos ahora que ese gestor de casos, que esperamos que llegue cuanto antes, nos permita ya poder mostrar esta experiencia ya directamente con los pacientes, y poder sobre todo trasladarla y exportarla a otras comunidades autónomas que también, como veremos también en un rato, pues, se están haciendo cosas y que también nos puedan ayudar, ¿no? A nivel de... Tengo otra pregunta para ti, que era ¿qué potencial tiene la aplicación de telemedicina con respecto a ese seguimiento, ¿no?, a nivel de la perspectiva médica? Ya nos has hecho un resumen, pero bueno, el potencial de cara a bueno, pues a ese, justo con ese gestor de casos, ¿qué nos implicaría, qué mejoraríamos en el día a día? A ver, yo creo que en la mayor parte de las unidades de fibrosis quística, de un modo u otro, se hace telemedicina, porque es bastante frecuente que los pacientes con fibrosis quística dispongan de un email con quien contactar para cuando se encuentran mal o cuando tienen una duda. Eso es una forma de telemedicina. El primer paso que vamos a hacer es hacerlo legal, porque metiéndolo dentro de la historia clínica y cumplimentando pues, los cuestionarios, un consentimiento informado, estamos haciendo este tipo de telemedicina legal. Ya no vamos a violar ninguna ley de protección de datos. Eso ya es importante. Lo siguiente que vamos a hacer es, muchas veces a mí me cuentan cosas por email cuando estoy de vacaciones y se lo resuelvo por email. Y a lo mejor cuando vuelvo de vacaciones al mes siguiente me olvido de que tal persona me dijo que le había salido en el esputo esto y que se encontraba mal y que le decía que tenía que tomar esto. Entonces, automáticamente, mediante la telemedicina, va a quedar registrado dentro de la historia clínica electrónica y no se va a perder información. Y después vamos a ganar mucha riqueza de información que probablemente conlleve en que el paciente esté más formado, más adherido
y bueno, esto va a tener una evolución yo creo que positiva. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues seguimos con el doctor Antonio Álvarez. En Cataluña estáis también en pleno proceso para incluir la espirometría a domicilio con la colaboración de la Asociación Catalana. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste y sobre todo también luego pues, qué objetivos también tenéis a medio o largo plazo con respecto a esto? Buenas tardes a todos. Bueno, lo cierto es que lo que voy a comentar es un poquito una parte de la telemedicina, como explicaba Cristina, la parte del espirómetro domiciliario. Y yo creo que además este proyecto es un ejemplo muy bueno de lo que comentaba esta mañana Óscar Asensio en la sesión de apertura, que hasta 7 veces repitió la palabra juntos, que yo resumiría pues juntos para avanzar. Y el proyecto realmente no habría salido adelante sin la colaboración de todos, de una manera o de otra. La verdad es que todo se inició por un pensamiento simultáneo entre, bueno, de un lado los clínicos que decíamos, ostras, caray, qué bien iría que los pacientes tuvieran un espirómetro en su casa, para esos 100 de visitas telefónicas que estamos haciendo fueran un poco más completas, porque nos daba la sensación de que con algún paciente pues a lo mejor podíamos estar perdiendo algo. Y a la vez, desde la asociación, supongo que bastantes pacientes hicieron llegar de que bueno, se sentirían un poco más seguros pues a lo mejor disponiendo de un espirómetro para su autocontrol, puesto que hubo un tiempo que las espirometrías se limitaron mucho. De hecho, algún paciente optó por comprarse el espirómetro igual que el que estaba en la unidad, pero evidentemente eso no está al alcance de todos. Fue así cuando, de acuerdo con la Asociación Catalana, nos dijeron, y hablamos sobre el tema, y dijeron, bueno, pues pensad a ver qué espirómetro creéis que puede ser el que puede cumplir mejor la función, que nosotros, por otro lado, vamos a intentar buscar un financiador de esos espirómetros. Lo cierto es que, mirando, el espirómetro que más nos gustó fue el Espirohome, y que ya Cristina ha nombrado. Está aquí en la mesa, pero seguramente no lo veis, está en la diapositiva. Es un espirómetro que nos gustó mucho porque funciona o hace la lectura del flujo de aire por ultrasonidos, por lo que no necesita ninguna calibración, y eso es fantástico. Y además la boquilla que lleva es una boquilla reutilizable y que se puede desinfectar, y que puede durar 3 meses o incluso más. Todo depende del uso que se le dé. Y esa boquilla pues la puedes ir comprando. Pero además, y se conecta al móvil del paciente, de la persona, por Bluetooth, de tal forma que el paciente tiene un registro de la espirometría que ha hecho y puede ver, pues claro, la de hoy, la de dentro de un mes, la de dentro de un año, le queda ahí para su seguimiento también y ver si sube, si baja. Pero no solo eso, sino que dispone de una plataforma en la nube donde esa espirometría se cuelga, y desde ahí es una plataforma que está en Alemania, que cumple con todos los requisitos de privacidad, sobre todo estamos tratando con datos personales, pues de privacidad para el paciente, y a la que solo pueden tener acceso pues los profesionales en principio que están controlando este tipo de técnicas, y a la que podemos acceder para ver esa espirometría, bien si la visita está siendo telefónica, y pues en ese momento accedemos y podemos ver in situ, en el momento, esa espirometría. Ese fue el espirómetro. Entonces, a los pocos días nos viene el presidente de la Asociación Catalana, Celestino, y nos dice, bueno, ya tenemos financiador, quiere oír el proyecto, le interesa, pero quiere que se lo expliquéis y entonces decidirá qué hace.
Y fue aquí cuando entonces ese financiador es la Fundación Daniel Bravo, que ha colaborado, la verdad, mucho, hasta el punto de que también ha colaborado en la nueva unidad de fibrosis quística que tenemos. Y una vez más decidió escucharnos. Le presentamos el proyecto y dijo, bueno, vale, pero no me lo acabo de creer. Tenéis que demostrarme que eso realmente va a ser útil, porque si voy a poner un dinero aquí, no me basta con que lo digáis vosotros, que creéis que es bueno, sino que me lo tendréis que demostrar. Estoy dispuesto a hacer una inversión inicial, pero no todo lo que le pedíamos nosotros, porque la idea era pues implantarlo para todos los pacientes de fibrosis quística de la comunidad, no solo en los de la unidad. En la comunidad somos 3 unidades de referencia de fibrosis quística. Con lo que, bueno, le presentamos el proyecto y dijo, vale, pues voy a comprar 100 espirómetros que vais a distribuir y dentro de 3 meses nos decís los resultados. Esos resultados, bueno, y claro, para demostrarles en ese proyecto, lo que hicimos fue pues, definir unos objetivos. Primero, claro, los espirómetros realmente no están validados y la idea era que pudiéramos usar ese espirómetro y que no perdiéramos calidad en los datos en comparación con las espirometrías que hacíamos en la unidad. Y entonces había que comparar el chiquitín, que le digo yo, con el espirómetro de la unidad. Para lo que aprovechamos y hicimos espirometría en el mismo momento en que se le hacía la entrega y la explicación del aparato con el EspiroHome y con el espirómetro de la unidad. Y a los 2 meses, porque además querían tener resultados rápido para ver si seguían o no, volvíamos a citar al paciente para volver a repetir lo mismo y, entre tanto, el paciente a su criterio, si podía estar exacerbado o por lo que él pensara que debiera hacer una espirometría, pues podía hacer cuantas quisiera. Aparte, como objetivos secundarios, pues también era valorar un poco la calidad de esas espirometrías que estaba haciendo el paciente en su casa. Y, bueno, de paso también el cumplimiento de esas espirometrías. Estos son, nada, no os voy a cansar con diapositivas y son solo una parte de los resultados que obtuvimos. Esos 100 espirómetros se distribuyeron de la siguiente manera. Más de la mitad, un poquito más, entre pacientes con fibrosis quística y la verdad es que también se incluyó en este programa a los pacientes trasplantados de pulmón por fibrosis quística o cualquier otra causa, trasplantados de pulmón, entre los que también había con fibrosis quística. 45, y se incluyeron tanto niños como adultos, tanto de FQ como de trasplante. La mayor parte, como podéis ver aquí, que están agrupados por edad, eran adultos, tanto de trasplante como de fibrosis quística. Estas eran las medidas. Este es un test estadístico que se llama el test de Bland-Altman, que sirve para comparar la correlación entre las medidas, una misma medida obtenida por 2 aparatos diferentes. Sobre todo, pues aquel que digamos sería el gold estándar y uno nuevo, con lo que este test nos iba muy bien para hacer la comparación de estos 2 espirómetros. Y bueno, es fácil de interpretar. Lo que está al lado de la línea o al borde de la línea 0 sería el ideal y sería que los 2 aparatos, en este caso los 2 espirómetros, miden exactamente lo mismo, dan el mismo número. Las líneas de puntos discontinuas marcan el margen de error que sería aceptable entre la medida de un aparato y el otro. Lo que se sobresalga de las líneas de puntos no es aceptable. Lo que está comprendido entre las líneas de puntos es muy aceptable. Con lo que vemos, estos son los parámetros de la FVC y el BEMS, que la correlación entre las medidas obtenidas con el EspiroHome y con el espirómetro de la unidad era excelente. No se ven aquí las gráficas, pero bueno, aquí había otra gráfica que es otra manera estadística de ver esa correlación, que es la medición del coeficiente de correlación intraclase, en la que es también una línea
sobre la que coinciden los puntos. Vendría a ser muy similar. Y por algún problema con las diapositivas no se ven las gráficas. Bueno, si ese valor discurre entre 0 y 1, cuanto más cerca de 0, significa que la correlación es desastrosa. Cuanto más cerca de 1, que la correlación es fantástica y que las medidas pues, son muy, muy, muy comparables. Vemos que la correlación en el caso del BEMS es 0.994. O sea, le falta nada para 6 milésimas para el 1. O sea que realmente había una correlación excelente entre ese aparatito y las espirometrías que hacíamos en la unidad. En cuanto a la calidad de esas espirometrías que se hacían en domicilio, porque en esa plataforma e incluso el aparatito mismo le dice a la persona que lo está haciendo si está haciendo una buena maniobra o es una maniobra defectuosa. La verdad es que en el 80% de todas las maniobras que se hicieron en el total de los pacientes eran de muy buena calidad, calidad A-B. Era un poco inferior en los niños, sobre todo en los niños menores de 12 años. Aquí se incluyeron niños mayores de 7 años. De esto se encargó la doctora Garner y el doctor Moreno, que son los pediatras neumólogos de la unidad, y lo cierto es que niños de 7 años pueden hacer las espirometrías muy bien también. Y luego, bueno, mirando eso que analizas los datos, ¿no?, para la concordancia entre los dos tipos de espirómetros, pero por separado entre los pacientes FQ y los pacientes trasplantados. Esa concordancia fue mejor, algo mejor, en los pacientes con fibrosis quística respecto de los trasplantados. Pero había una pequeña diferencia también, y es que la explicación en los pacientes con FQ del funcionamiento, la realización de la maniobra y todo esto, lo hicieron las enfermeras y los técnicos que tenemos en la unidad, mientras que en el grupo de pacientes trasplantados la hicieron los propios médicos, con lo que probablemente eso influye un poco en esa disminución de la concordancia en el grupo de trasplante. Y aquí algo que nos sorprendió mucho, el grado de cumplimiento entre los diferentes pacientes y el número de espirometrías que se hicieron. Están agrupadas menos o igual a 2 espirometrías, 2 era lo mínimo porque al menos se hacía la del inicio coincidiendo con la maniobra realizada en la unidad y la de, digamos, el fin o cuando habíamos puesto el periodo de, otra vez, de control, la segunda. Pero luego a partir de ahí, entre uno y otro, pues podían hacer el número de espirometrías que creyeran los pacientes. Si bien el cumplimiento global personas que hicieron más de 6 espirometrías en el periodo, la verdad es que era cerca del 80% entre el global de los pacientes. Pero si nos vemos por grupos, lo cierto es que la mayor parte de pacientes incluidos, como visteis por los grupos de edad, eran sobre todo adultos, tanto en FQ como en trasplante. Si os fijáis, la mitad de los adultos solo hicieron las espirometrías del inicio y del final, 19. Y la otra mitad, pues sí, hicieron desde el muy, muy, muy cumplidor a, bueno, por todos los grados. Mientras que los de trasplante no, la verdad es que fueron, supongo que para el control y la percepción de si puede estar el rechazo o no, fueron muchos más cumplidores. Lo cierto es que en muchos pacientes, sobre todo en los trasplantados, sirvió para detectar agudizaciones con caídas de la función pulmonar de un 10% o más. En FQ eso se detectó en 2 pacientes. Hay que decir que, claro, nos apremiaron para hacer este estudio. Y este estudio se acabó haciendo en verano, en los meses de julio y agosto, cuando realmente hay menos agudizaciones, con lo que no es que no se detecten en FQ, seguro, pero de hecho es el periodo en el que hay menos, y un periodo muy corto también. Y bueno, lo cierto es que es otro de los valores de la telemedicina, no solo la espirometría, pero solo ya con la espirometría en
los 40 pacientes adultos trasplantados sirvió pues, para hacer una media de 5 visitas a distancia por paciente con ayuda del espirómetro domiciliario. O sea, eso se evitó que acudieran al hospital. Y porque, claro, venían el paciente trasplantado, también lleva un control muy cercano en cada visita con espirometría, como el paciente con fibrosis quística. En fibrosis quística no se pudo determinar porque fue un periodo muy corto, 2 meses, verano, pues realmente, pero estamos viendo, porque esto se realizó ya en el verano pasado, estas 50 personas que tuvieron el espirómetro siguen con él y pues lo que son las visitas telemáticas que vamos haciendo, pues la verdad es que nos ayuda mucho en el control, o si por lo que sea tienen un germen y no pueden venir a la consulta porque ese día es día sin germen, pues igualmente pueden hacer la espirometría en casa y hablar con ellos. Entonces, bueno, la verdad es que estamos ahora en la fase en la que después de presentar estos resultados, la Fundación Daniel Bravo dijo que sí, que adelante, y que se comprometía pues, a comprar el resto de espirómetros. De hecho, ya nos ha hecho entrega de 1000 espirómetros para hacer, o sea, no solo los pacientes de la unidad de Vallebrón, sino que los de la unidad de Sant Joan de Déu y los de la unidad de Sabadell, de Partaulí, pues también puedan disponer, los pacientes con fibrosis quística, de este espirómetro. No solo los pacientes con fibrosis quística, sino esos 1000 espirómetros también incluye a todos los pacientes trasplantados de pulmón, por la causa que sea, allí en Cataluña. Y de hecho también la verdad es que la fibrosis quística siempre ha sido ejemplo para muchas enfermedades y ha sido la avanzadilla para muchos tratamientos de otras enfermedades e incluso en la aplicación de técnicas. Tratamiento antibiótico endovenoso, domiciliario, etcétera, por recordar algunas, en las que los pacientes y la fibrosis quística han sido los pioneros. Pues algún paciente asmático también, de estos que tienen un asma crónico de muy difícil control, pues también se le va a suministrar este espirómetro. De cara a medio largo plazo, bueno, tenemos por solucionar lo que comentabas, Cristina, y que ya tenéis en Galicia, pues en Cataluña no, que es poder integrar esa plataforma, que es una plataforma en la nube y que está privada y que podemos acceder a ella, pero lo ideal es que se pueda integrar en la historia clínica. Y entonces estamos hablando con el ICS a ver, ¿no? Es un problema informático realmente, y que esa espirometría pues vaya al catálogo de pruebas que tiene allí el paciente, como el escáner o las espirometrías que se realizan en el propio hospital. La otra cosa es que bueno, ya está sirviendo el gabinete de pruebas funcionales respiratorias de allí del hospital, tiene una capacidad para hacer más o menos unas 2000 exploraciones por mes, cuando se piden 4000, con lo que está generando una lista de espera tremenda. Con lo que en el caso de los pacientes trasplantados que hacen sus exploraciones en el gabinete de pruebas funcionales, no el caso de fibrosis quística que hacen sus exploraciones en la propia unidad, ya ha servido para disminuir mucho esas visitas. Y un paso más allá, en el que también la Asociación Catalana está trabajando, es que esta iniciativa, y que por suerte hemos podido contar con el apoyo digamos, privado de esta fundación, de la Fundación Daniel Bravo, no tengamos que estar recurriendo siempre a la financiación privada, sino pues sea el Servei Català de la Salud que suministre este espirómetro a pacientes futuros que puedan seguir viniendo, como suministra el nebulizador, el compresor o cualquier otro dispositivo que se pueda necesitar, y que sea un recurso más de la sanidad pública para ello. Esas serían las perspectivas. Va a tener muchas ventajas seguramente y ayudarán en la gestión y control de la consulta, y lo ideal, por supuesto, es una gestión integrada. El proyecto que habéis presentado, la verdad es que es ideal con el resto de mecanismos y dispositivos, porque entonces será completo.
Aunque así de tanto en tanto espero que nos vengáis a ver a la unidad, porque si no vamos a tener que cerrar las unidades con todo ya, todos los datos aquí No, bueno, a distancia. Está claro y es clave y la doctora Ramos lo dijo, ¿no? Que uno de los puntos principales es que la presencialidad no puede desaparecer. Claro. Es la clave de esta telemedicina, que es una herramienta más, pero la presencialidad tiene que continuar, ¿no? Y sí que puede ayudar un poco a lo mejor a tener más tiempo a la hora de esa presencialidad, ¿no? De que le podáis dedicar más tiempo a la persona que estás atendiendo en ese momento de forma presencial y que muchas veces, pues por saturación, pues no se le puede dedicar. Sí, cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a seguir con la doctora Pilar Cebollero. Durante la pandemia, la necesidad de realizar el seguimiento domiciliario se ha puesto de manifiesto, ha sido evidente. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia aquí y cómo valoráis aplicar este tipo de sistemas en el colectivo de fibrosis quística? Bueno, pues primero quiero empezar agradeciendo a la organización, como se ha dicho durante todo el día, el haberme invitado y haberme permitido estar aquí, porque llevo un día entero aprendiendo, o sea, no sabéis cuánto. De todos, de profesionales, pero sobre todo de pacientes y de familiares, y aprovecho también para daros la enhorabuena porque creo que sois un ejemplo de tenacidad y de lucha por la mejora que nos tiene que servir a nosotros, ¿no? Yo os voy a contar nuestra experiencia de adaptación durante el COVID. Antes se hablaba de resiliencia y casi me da un poco de apuro a hablar de nuestra resiliencia cuando sois, pues yo creo que los reyes de la palabra, ¿no? Es verdad que nosotros habíamos tenido experiencia con telemedicina, ADC también, como decía Cristina, en la era pre-COVID, pero bueno, las crisis llegan cuando llegan, no avisan y te pillan como te pillan. Y justo en ese momento, pues no teníamos ningún programa de telemedicina abierto. Entonces nuestra telemedicina se resumió durante ese tiempo a la teleconsulta, es decir, a tirar de teléfono. Yo os cuento un poco lo que fue la experiencia del servicio durante ese tiempo, a pesar de que imagino que durante estos 2 años y medio ya desde que irrumpió la pandemia os habréis cansado casi de escuchar cómo nos las hemos tenido que apañar, ¿no? Pero creo que precisamente desde la humildad y de enseñar, creo que cuando viene una crisis lo primero que hay que hacer es reaccionar y ajustarse en ese momento con lo que tienes, pero luego hay otras fases que son las que son más tardías, que creo que son indispensables, ¿no? Que es después sentarse, reflexionar sobre lo que te ha pasado, qué es lo que tenías, cómo lo has utilizado, qué has echado de menos y que está en tu mano poder cambiar, ¿no? Y yo creo que de eso estamos hablando hoy aquí, ¿no? Habéis bueno, pues expuesto ejemplos fantásticos, envidiables de lo que son posibles soluciones. Cuando nos llegó a nosotros, pues claro, de repente, además los servicios de neumología, pues teníamos un compromiso extra, ¿no? Con el COVID nos quedamos sin gente porque todo el mundo tenía que ir a atender COVID, o con muy poquita gente, pero luego, claro, con un montón de pacientes que no habían desaparecido como de la nada, ¿no? Entonces, nuestra primera misión, además de decir, bueno, cómo ayudamos a la pandemia, dónde colocamos y qué hacemos, es decir, de todos esos pacientes que nosotros estamos atendiendo todos los días, cuáles son los grupos de pacientes más vulnerables o aquellos a los que tenemos que proteger a pesar de lo que nos está pasando, ¿no? En el caso de la fibrosis quística, ciertamente, bueno, sabéis que Navarra es una comunidad pequeña, es uniprovincial y el número de pacientes afectados, bueno, pues es poquito. Y todos tienen el teléfono o de sus pediatras o del doctor Cascante, al que habéis tenido el gusto de escuchar esta mañana, ¿no? Que es nuestro referente en fibrosis quística, y eso nos vino muy bien. Pero había otra serie de patologías con las que tuvimos que arrear, ¿no? Entonces, bueno, pues os cuento distintos ejemplos. Evidentemente el cáncer lo seguimos atendiendo, bueno, pues manteniendo las condiciones de seguridad que pudimos. Y luego, y lo hilo con lo que habéis dicho al principio, teníamos 2 colectivos un poquito especiales
que era el colectivo de enfermos EPOC más graves, que aquí en Navarra están incluidos dentro de una estrategia de cronicidad, la estrategia de crónicos, y otra era la consulta de asma grave, como has dicho antes, por los espirómetros, pues aquellos pacientes con un asma más grave e inestable. Y os hablo de estos dos colectivos porque pueden ser un ejemplo para lo que luego pueda ser hacer en fibrosis quística, porque creo que además de tener herramientas de telemedicina, es muy importante que tengamos buenos circuitos de atención y buena gestión, ¿no? Hablabais de la gestora o el gestor. Aquí, es que si no, las herramientas no nos sirven, se nos caen, ¿no? Y lo que pudimos hacer tanto con los EPOC como con los asmáticos fue un poquito diferente a lo que pudimos hacer con el resto de pacientes. ¿Por qué? Porque estaban bien identificados como grupo vulnerable, teníamos pues, adecuadamente todos los listados, teníamos enfermera de enlace, se pudieron convertir todas las consultas presenciales en telefónicas, los pacientes estaban también mejor entrenados en su autocuidado, quiero decir que ya era como una estructura. ¿Pero qué echamos de menos? Pues echamos de menos precisamente las herramientas que habíamos desarrollado con anterioridad de la telemedicina que nos hubieran servido muy bien. Y os cuento un poquito lo que era nuestra experiencia previa. La primera fue el desarrollo de una aplicación para los pacientes con EPOC, pues para mejorar la adherencia y sobre todo para mejorar la actividad física. Y bueno, esa sigue vigente, la podéis consultar, Paseos con EPOC, porque os ayudarán a conocer Pamplona y parte de Navarra. Pero luego teníamos otra aplicación específicamente diseñada para los pacientes asmáticos graves. Y en esa aplicación medíamos, por un lado, función, pero en lugar de con espirómetro, porque la desarrollamos en 2015, y entonces, bueno, pues estos dispositivos no estaban tan presentes ni validados. Luego sí que estuvimos probando el Spiro Home, nos lo vinieron a presentar, pero en aquel momento pues hacíamos con PeakFlow, registro de síntomas diarios, registro de síntomas también, y un sistema de alarmas. Al paciente le dábamos de alta nosotros, es decir, era una aplicación cerrada por todo el tema de la confidencialidad y demás, y nos saltaban las alarmas al paciente con su plan de acción y demás, y a nosotros para pues, mirar mejor cuándo se les podía citar o no. Y esto lo hicimos en el contexto de un proyecto de investigación, entonces tuvimos oportunidad de analizar resultados. Tenemos publicado sobre todo el nivel de satisfacción de los pacientes, porque si tú diseñas algo o al paciente le encaja o luego tampoco funciona, ¿no? Entonces, pues el grado de satisfacción fue bueno y la cumplimentación, a pesar de que era exigente porque eran datos diarios de síntomas y demás, pues fue muy alta. Pero se nos acabó el proyecto y ahí se acabó la telemedicina. Y cuando llegó la crisis, pues justo acabábamos de terminar el proyecto y lo echamos, lógicamente, mucho de menos. Sí que es verdad que cuando lo desarrollamos, una de las cosas que nos preocupaba, y os digo lo que estamos haciendo ahora, era precisamente el no poder incluir directamente toda la información en la historia informatizada. Yo creo que es un problema muy serio el de la compatibilidad informática, y además somos 17 comunidades con historias distintas y tal, y lo bonito que sería que todo fuera parecido y todo fuera compatible, pues de momento, por lo menos aquí, nos resulta francamente difícil. Cada vez que quieres hacer algo para meterlo dentro y viene desde fuera, pues tenemos dificultades. Ahora estamos de nuevo, claro, visto lo que nos pasó, hemos retomado el proyecto otra vez, pero ya no como proyecto de investigación, porque ya pues los datos nos hablaron de que era útil, sino para incluirlo en nuestra red asistencial, pero acompañado de lo que os digo, o sea, de alguien que tiene que estar detrás de ese monitor, porque en el proyecto estaba la pobre doctoranda con su móvil y su ordenador en el bolsillo, y esto no es solución, ¿no? Entonces, pues tener en el hospital de día, con la enfermera que está detrás, con los avisos que nos hace para que sea realmente útil. Entonces, cuando sabía que las preguntas podían ir por aquí y dice, ¿y esto qué tiene que ver con la fibrosis quística y lo vas a poder hacer? Pues comentábamos con mi compañero, con el doctor Cascante,
que sí, claro, si somos capaces de hacerlo para el asma, creo que con la fibrosis quística, con sus matices lógicos, ¿no? Es perfectamente factible. Y he visto el vuestro y me parece súper completo y ambicioso, y supongo que por ahí irán los tiros. Pero aquí tenemos además una empresa, una spin-off, que hizo también unos espirómetros domiciliarios que también parece que funcionan muy bien y que además también se pueden integrar dentro del resto de cosas que preguntamos. Entonces, pues sin lugar a dudas, porque si algo nos ha enseñado esto es que bueno, la telemedicina y su buena integración ayuda en las pandemias, pero ayuda en el día a día sin duda para ahorrar recursos, o no ahorrar, para optimizar recursos, y luego incluso para solventar problemas de los propios pacientes, ¿no? Sin perder esa personalización que creo que es bueno, indispensable. También hay que ponerse en la piel de quien es joven, tiene que ir a trabajar, es paciente, y el que en determinados momentos le ahorres visitas al hospital, creo que también hace la vida mucho más llevadera. Creo que los proyectos y los programas tienen que ser muy, muy adaptables a cada paciente, porque la situación dentro de los pacientes de la FQ puede ser muy, muy variable. Y esto, bueno, pues el colofón es que además hay que adaptarlo, porque me ha gustado mucho lo que ha dicho Irene, que no son un protocolo, ¿no? Entonces, pues todo lo que sea adaptar a las necesidades de cada paciente creo que es muy, muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Y para finalizar vamos a conectar con Antonio. Antonio, ¿seguimos conectados con él? Sí, muy bien. Yo os estuve escuchando todo el tiempo. Muy bien, perfecto. Bueno, Antonio. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Nada, tú has estado... simplemente quería saludar y agradeceros la invitación también yo, perdón por la interrupción. Y siento no haber podido ir al final al congreso, pero bueno, la salud es lo primero. Ya es el segundo congreso que me pierdo, o sea que ya tengo experiencia, aunque este, a diferencia del otro, lo puedo seguir en directo por streaming, que el otro fue el de Zaragoza, no sé en qué año sería en el 2005, 2006 o así, me imagino. No recuerdo bien. Bueno, pues... Y ese también me lo perdí. Antonio, muchísimas gracias por estar ahí, incluso pues estando mal, pues estar ahí y también queriendo contar tu experiencia. Sabemos también la ilusión que te hacía volver a estar con nosotros presencialmente, pero bueno, como bien decías, Sí. lo primero es lo primero, que es la salud, y bueno, pues teniendo medios como estos, pues para eso están, ¿no? Para aplicarlos y poder seguir participando, aunque la salud a veces pues no nos lo permita, y poder seguir compartiendo espacios. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia dentro del proyecto de telemedicina, y bueno, pues si has encontrado dificultades en el uso y el manejo del aparataje, y luego bueno, ya también cómo valoras la telemedicina y bueno, pues en qué cosas piensas que se podría mejorar. Bueno, pues la experiencia en telemedicina que yo tengo se puede decir que desde los comienzos de la enfermedad, no antes del COVID, sino en la prehistoria, ya en el año 95, cuando me empezaron a seguir en la unidad de fibrosis quística de Ramón y Cajal en Madrid, pues ya tenía contacto telefónico con el médico, y cada vez que necesitaba te ponías en contacto con él, y luego ya pasamos al correo electrónico. Y bueno, ahora la diferencia es que ya se dispone de aparatajes para poder mandar a los médicos unos datos ya objetivos, ¿no? de cómo te encuentras y tal. Y la experiencia en el proyecto este, pues bueno, se nos dieron los aparatos estos que ya habéis presentado ahí, el espirómetro, el Cenoga este, que es como un pulsiosímetro, y el Titoaucar este. Y teníamos que, bueno, al principio hicimos unas reuniones para que nos explicaran un poco el funcionamiento de estos aparatos y tal, y cómo teníamos que volcar la información en las aplicaciones.
Y bueno, tengo que decir que nosotros teníamos que volcar la información, tenemos que hacer las pruebas estas mensualmente y volcar la información todos los meses. A mí eso me resultó un poquito tedioso, un poquito de, aparte de ya todo lo que tenía que hacer, tener que hacer esto a mayores, digamos, ¿no? Eh, Muchas veces el aparato de tenerlo desconectado mucho tiempo se queda sin batería. Cuando ibas a hacer uso de ellos estaban sin batería, sobre todo el Zenoga, que es el que más problema da en ese sentido. El espirómetro muy bien, es el que para mí mejor ha funcionado. Iba a pilas, este es el que mejor he llevado. Y entonces, bueno, eso, de sobre todo también mucha información que no sabías interpretar en muchos casos. Lo que decía la doctora Ramos, ¿no? De la infoxicación también, un poco sí que la he percibido también durante este tiempo. Y, y bueno, la experiencia ha sido buena en general. He aprendido a manejar estos aparatos gracias también a este proyecto. Al principio cuando nos lo dieron, pues bueno, te sonaba todo un poco a chino y no sabías por dónde empezar. Hay veces que la tecnología, lo que decía Juan, da problemas, no te conectan los aparatos con la aplicación correctamente y bueno, te lleva al final más tiempo del que pueda parecer. Y nada, dificultades con ellos no he encontrado prácticamente, es decir, son de fácil manejo. En la aplicación del espirómetro te viene un vídeo explicativo de cómo tienes que hacerlo, es bastante sencillo. El Zenoga tienes que hacer una calibración también con una pestañita que te viene, que tienes que introducir en lugar del dedo y te hace la calibración y luego ya a partir de ahí es ponértelo como un pulsiosímetro y nada, es fácil. Y un poquito más complicado el Titocar, porque, por ejemplo, el tema de la ocultación, tienes que estar muy en silencio, tienes que colocarlo bien sobre la piel, tienes que ir haciéndolo por partes del tórax y bueno, también te daba bastante un poco la lata para hacer bien la medición. Te llevaba un tiempo. Y bueno, en general, un poco esa ha sido la experiencia mía con el proyecto este de telemedicina. Y lo que me preguntabas también con respecto a cómo la valoro y cómo, o sea, ya fuera de lo que es del proyecto, yo creo que está bien para momentos, por ejemplo, como la pandemia, tener estos aparatos en casa nos hubiera salvado también de muchas dificultades. En gente que vive lejos de los hospitales también para hacer consultas intermedias y no tener que ir tantas veces al hospital también lo veo como algo positivo. Eh, y luego también quería comentar, me olvidé de algo. Mantener la presencialidad, por supuesto, es fundamental para mí. Yo creo que eso no se puede obviar, como decía la doctora Ramos, que hay que seguir presencial. Y esto, pues, como un control intermedio entre consultas o cuando tú llamas a la unidad o mandas un mail que no te encuentras bien, mandarle ya la información de cómo está, sobre todo el espirómetro, que tengo que decir que es muy fiable, que yo hacía espirometrías en el hospital y luego lo hacía en casa y casi salían calcadas. Son muy similares. Y nada, también tiene que haber una persona al otro lado de cuando tú mandas esta información. Sería ideal una enfermera gestora de casos, una enfermera que fuera con mucha experiencia en fibrosis quística. Ahí también habría que dar un poco de llamada de atención a las direcciones de enfermería, ¿no? De que mantengan equipos estables en las unidades, que no haya mucho cambio, porque hay cosas que son muy específicas como la fibrosis quística que necesitas tener personas muy bien preparadas y creo que eso es importante, que haya una estabilidad de los equipos de profesionales y que haya alguien detrás que filtre esta información y que se haga cargo también del caso, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Bueno, también tengo que decirlo, que creo que no lo dije antes, que aparte bueno, pues
de tener fibrosis quística y ser miembro activo de la Asociación Gallega, es enfermero en el Hospital Álvaro Cunqueiro y bueno, pues también tiene esa perspectiva, ¿no? Desde dentro también, que nos puede ayudar mucho también a ver cómo se puede mejorar pues en el día a día de cara a la parte profesional ya. Entonces, bueno, pues también ponemos en valor este doble sistema de criterio, ¿no? Porque podemos ver con la perspectiva de Antonio, pues desde dentro y desde la parte profesional y desde la parte del paciente, ¿no? Y bueno, pues también te agradecemos el estar ahí hoy con nosotros. Y bueno, pues ahora empezamos un poco la tanda de preguntas. No sé cómo vamos de tiempo también. Estamos fuera, fatal. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto. Venga, dilo a viva voz y lo repito yo para que lo oigan en casa. Bueno, pues un poco para que la gente también se entere en sus casas lo que decía el doctor Asensio. Y bueno, pues como no hace falta mucho que me empujes, pues tomamos el testigo. Bueno, pues nos anima a hacer este proyecto que sí que se ha empezado inicialmente pues en Vigo y en Cataluña, pues poder promoverlo para que se pueda hacer a nivel estatal y que bueno, pues podamos hacer algo que, como bien decía Pilar, pues que sirva para todas las comunidades autónomas y que podamos integrarlo dentro de las historias clínicas que todo el mundo, al final, hablando unos con otros, da igual de dónde vivamos, estamos demandando, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a los tres, a los cuatro, a Antonio también, que te veo ahí, y Gracias. por bueno, pues haber enseñado en esta tarde pues lo que la pandemia también nos ha medio obligado, pero bueno, que nos ha empujado a seguir avanzando y a ir mejorando en esta bueno, pues mejora en la asistencia y en ese seguimiento, ¿no? Vamos a continuar porque ya me están diciendo que estamos fatalísimo de tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Antonio, muchas gracias.